So, group number 1. Vamos a escuchar los comentarios de cada grupo, del grupo número 1. Solamente dos preguntas y yo he hecho un pequeño resumen de las cosas que se han repetido en la pregunta. La primera pregunta era ¿cómo sientes? Sí, la primera pregunta que era ¿cómo sientes que puedes integrar los tres elementos de tierra, alma y sociedad en tu vida? How do you integrate? Yeah. En primer lugar, contestamos que trabajar conscientemente, mejorar, transmitir y devolver a la sociedad con alegría algo de lo que de ella recibimos. The answer was to work consciously and to improve work, corregirme si estoy equivocada, work with happiness in a way to give back what we receive. También dijimos que amar y honrar la tierra, que es amar y honrarnos a nosotros mismos, ya que nosotros, nuestro cuerpo, es tierra. Yeah, we also said that to love and to honor the earth, because it's like honoring and loving ourselves. Pues, repetir la última parte. Sí. Amar y honrar la tierra, que es amar y honrarnos a nosotros mismos, ya que nosotros, nuestro cuerpo, es tierra. Because our body is earth. So. Y por último, alimentar el alma a través del cuerpo, que es tierra, y de nuestros semejantes, que son las sociedades. And to feed the soul that is earth, and our kindly spirits which are society. Después, la segunda pregunta que a mí me parece interesante en la respuesta de todos los compañeros, que era cuál era el primer paso que íbamos a dar después de este encuentro. And the second question was what was the first step we were going to give after this course, which I think is very interesting, the answers for this. Mis compañeros respondieron, uno, crear la sociedad de permacultura. People said, to create a permaculture society, hacer un huerto en casa, to do a garden at home, a vegetable garden at home, escribir para niños libros alegres y motivarlos para que aprendan a querer la tierra, el alma y la sociedad. to write happy books for children and to motivate them for them to learn to love the earth and the soul and society. Una compañera contestó que necesitaba 2 días de descanso, que se iba a tomar 2 días de descanso. One woman said she would need 2 days rest. Otra contestó que quería dedicar una parte del día al silencio, a estar en silencio. Another woman said that she wanted to dedicate part of the day to silence. Otra contestó que quería montar una red de semillas. Another one said she wanted to establish a network of seed exchange. Otro compartió un pensamiento que me parece que es precioso, no quiere decir que supongo que lo pondrá en práctica, pero el pensamiento es limpiar el agua, pensamientos positivos y hacer buena música. And she shared the thought, which was to clean the water, positive thoughts, y la tercera parte, Y hacer buena música. and to make good music. Otra compañera apuntó que se quitaría el miedo a la globalización, que empezaría por quitarse el miedo a la globalización. Another woman said she would start by getting rid of her fear towards globalization. Otra contestó que montaría un huerto para poderlo compartir con su nieto. Another one said she would establish a vegetable garden to be shared with her grandchild.
Otra respuesta fue que a partir de hoy intentaría pensar más en los demás. Another one was, from now on, she would try to think more of other people. Vamos a ser breves, muy breves. Entonces, por ejemplo, la primera interviniente dijo que le parecía simple, optimista, y que cambiar mundos, esta trinidad le resultaba útil para cambiar mundos, ¿no? The first person said that this Trinity seemed useful, simple and optimistic and useful in order to change the world. Otra persona opina que las mismas razones le parecen correctas y que además sumaría el coraje para buscar la armonía en la vida en este contexto. Another person agrees with this and would add up the courage, el coraje. Sí, el coraje para realizar esto y para aportar salubridad a la vida. The courage to realize this and to add health to life. Otra persona dice que está aquí porque quiere vivir en el campo y quiere formar un negocio biológico y que le parece bien esta forma de hacerlo, esta forma de tener bagaje conceptual. Another person said he or she wants to live in the country and have a garden, and it's good to get this baggage, these concepts clear. Esta persona dice que está aquí porque realmente quiere integrar progresivamente los tres elementos de su vida. Another person says it's here because wants to integrate progressively of these three elements in its life. Otra persona dice que la agricultura ecológica le atrae y hay una frase de Satish Kumar que le llegó bastante, y era que todo lo que nos da el manzano no lo tenemos que pagar con la tarjeta de crédito. The person says it's attracted to organic agriculture and was reminded of something that he said, that you don't have to pay checks to the apple tree to get some apples. Y lo que le interesa es desarrollar esto en su vida, este equilibrio. And she wants to develop this balance, this in her life. La persona dice que está aquí porque este trabajo le parece necesario por todo lo que está sucediendo ahora. Another person says it's here because this work is necessary because all that's happening now. Y dice que quiere buscarse a sí misma y para ofrecer esto. And wants to Ella dijo arreglarse a sí misma para poder ofrecer esto. fix herself in order to be able to offer this. Otra persona dice que está aquí porque está en un momento vital de su vida en la cual necesita reflexionar, arreglar su alma y buscar maneras de integrar estos tres conceptos en lo que es su vida. Another person says it's here because it's a vital moment in her life and it's to fix her soul and integrate these three concepts. Y para ello ofrecía tres puntos claves, es decir, cómo hacerlo, que el trabajo personal, psicoterapéutico y espiritual. She offers three key aspects, and that was personal development work, spiritual work. Como una forma de autoconocimiento. So a way of self-knowledge. Un sustento material armónico con esto, como sustento. Material way of sustaining herself. Y cómo integrar un trabajo desinteresado con una manera de subsistir. And how to integrate volunteer or non-profit work that with no personal interest, with being able to live. Si os parece, como vamos a poner 10 minutos para cada grupo, en realidad es un pequeño feedback para traer lo que ha sucedido brevemente. Eso no se puede reproducir, si no ocuparía el mismo tiempo. Estaría bien a lo mejor que de las cosas de la tercera pregunta que hemos dicho que vamos a hacer, se pudiera hacer una lista, o sea, bueno, un leído rápido, porque como éramos... Respuestas de la tercera pregunta, una persona dijo que quizá buscaría hacer esto, manifestar esta cosa, buscando las esencias de cada momento. One person said, you would look after these things, looking at the essence of everything.
Otra persona dijo que cuidando la tierra se llega a todos en los demás conceptos, a estos tres conceptos. Another person said that looking after the land, cultivating the land, you would arrive at all these three concepts. El sentido de aprendizaje era también una de las claves para otra persona. The sense of learning was one of the keys for another person. Otra persona dijo que el cuerpo es un microcosmos y que hay que cuidar esto y que a través de esto dijo que la verdadera revolución estaba en el cuerpo. Another person said that the body is the microcosm and by looking after it, the real revolution was in the body. Y creo que pues, con esta última intervención una persona dijo que mi cuerpo es mi huerto y volver al origen, aprendiendo y sabiendo más de él, creo que pensaba que podría llegar a estos tres conceptos. And then another person said, my body is my garden, and going back to the origin can get me closer to these concepts. Thank you. Gente, bueno, personas que veníamos de diferentes áreas, bueno, hasta de la medicina, comunicación de la energía solar, ecotecnología, en todos ellos siempre había el afán de búsqueda. It was a very eclectic group, so people from all sorts, people from alternative technologies, medicine, all sharing la búsqueda y replantear otra manera de vivir, otra forma de vivir. all searching and also aiming to redesign the way of living. Ana, traduce. Que puede traducir ella y así descansas. Traduce tú, que es que ya está muy cansadita. Pero entonces hay ejemplos que no hablan No, En español y luego en inglés. Si puedes. Es que la tenemos muy cansada. Bueno, pues encontrar otra vía desde la coherencia, desde una revolución interior. And find another way from coherence and from an internal revolution. Aprendizaje, en fin, abrir puertas y diálogo. Eso sería un poco el... Opening doors and dialogue, that would be the Sí. Entonces, cómo integrar en nuestras vidas la trilogía, ¿no? How to integrate in the question, how to integrate in our lives the Trinity. Sí, se habló primero de haz en tu vida lo que desees para el mundo. It was talk, do in your life as you wish for the world. Es decir, experimentarlo en tu propia carne, vamos, experimentarlo, experienciar lo que es cuerpo, mente y espíritu. Meaning to experience it in your own body, in your own flesh, what soul and society needs. Para ello es muy importante el conocerse a sí mismo, ¿no? Y se ha hablado mucho de gestionar las emociones de cada uno. For that, it's very important to know oneself, and it was talked a lot about managing people's emotions. Your own emotions. Sí. Para lo cual es muy importantísimo escuchar y sobre todo en silencio. And for this, it's very important to listen and above all silence. Sí. Todo ello sin culpabilizarte. All this without blaming yourself for anything. En comunión con los demás. In communing with the rest. Y practicar el desapego, en fin. Practice detachment. Sí, el nivel de entrega. The level of keeping yourself. Y se ha hecho mucho hincapié en la idea de pequeños grupos, ¿no? O sea, que la revolución, como bien dijo esta mañana, hablar de pequeños grupos, ahí donde empieza un poco la revolución, ahora explicaremos en detalle más, ¿no? Porque lo pequeño no es homogéneo, o sea, lo pequeño no significa homogeneidad. It was emphasized that the revolution will go through the creation of small groups, because what's small is not homogeneous. No? Not homogeneous. Homogeneous. Yeah. Y bueno, se puede trabajar siempre desde lo individual, o sea, digamos, es lo que hemos estado de acuerdo en que haya que estar con lo mismo, y de diferentes caminos, no existe un pattern, ¿no? O sea, desde la alimentación, la purificación, la curación del alma, en fin, eso cada uno que encuentre, ¿no? And you can work from the individual, but through different ways, through medicine, through health.
tercera parte que sería la acción, o sea, qué es lo que se puede hacer. Entonces, And we've done a third part, which would be the action. What Sí. could be done? entonces lo primero era crear grupos, support groups de trabajo local, o sea, la idea de trabajar. The first thing would be to create local support groups. Sí. Luego, segundo, compartir recursos. And then sharing resources. Ponerlo en práctica. Sharing with Resources. resources. Alguien apuntó trabajar la tierra conjuntamente. Someone said to work, cultivate the land in community. Una vez más, lo pequeño, lo básico, lo local, pero lo que enriquece, ¿no? En esos tres aspectos. Again, the local, the small, Sí. El voluntariado. voluntary work. Sí. Y alguien apuntó a ver Scott, ¿no? Que era como all money and new ideas. O sea, la idea de ser capaces de transformar las economías o los sistemas que podemos clasificar como de dinero viejo, o sea, dinero ya que viene produciendo desde hace mucho tiempo, que se supone que está ahí como enquistado, ¿no? Pero a ese dinero que se pueda canalizar las nuevas ideas, ¿no? Y se revitalice. O sea, que hay esperanza en eso. And the hope and the work on using old money or putting it into new ideas, so revitalizing old money into new action, new ideas. Y luego ya como resumen final, no sé, pues hemos dicho que esta frase, que no sé, bueno, es un clásico en español, que sabe decir, lo mejor es enemigo de lo bueno. And that's a resume. A Spanish sort of classic. ¿No es así la frase? The best No. is enemy of the good. No, decía, la frase era lo perfecto, no lo mejor. No, pero el refrán español es lo bueno es enemigo de lo malo. Lo mejor es enemigo de lo Didn't bueno. go like that. He wanted the perfect is enemy of the good. Perfect. Very good, very good. Last night, Anoche we were having dinner estábamos cenando and Guillermo was telling some jokes. y Guillermo estaba contando algunos chistes And then I was reminded a joke about perfection. y yo me acordé de un chiste sobre la perfección. It is a story of Mullah Nasruddin. Es una historia de Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin was looking for a wife. Mullah Nasruddin estaba buscando una esposa. He lived in Turkey. Vivía en Turquía. So people say, oh, in Turkey there are no good wives. Go to Persia, good wives are there. La gente decía, no, en Turquía no hay buenas esposas. Vete a Persia, mira, allí sí que hay buenas esposas. So he traveled all the way to Persia to find the perfect wife. Entonces él viajó hasta Persia a buscar la esposa perfecta. And he looked and looked and looked. In the end, he found one wife. Buscó y buscó y buscó y al final encontró una esposa perfecta. Everything was perfect, but she was a bit too tall for him. Todo era perfecto, pero ella era un poco demasiado alta para él. So he said, are there any other, what can I do? I want to find absolutely perfect wife. Él dijo, ¿hay alguna otra? Yo lo que quiero hacer es encontrar una mujer absolutamente perfecta. So people in Persia say, oh, there are not perfect wives in Persia. You have to go to Egypt to find a perfect wife. La gente de Persia dijo, no hay mujeres, esposas perfectas en Persia. Tienes que irte hasta Egipto para buscar la esposa perfecta. So he traveled and traveled on donkeys and camels and all the way to Egypt. Entonces viajó y viajó en burros, en camellos hasta Egipto. And then he found one wife there who seemed perfect. Y allí encontró una esposa que parecía perfecta. But Pero she was a bit too temperamental. tenía un poco de mala leche. Pero un poco temperamental. So he asked people in Egypt, how can I find a perfect wife? Entonces él preguntó a la gente de Egipto, ¿cómo puedo encontrar una esposa perfecta?
perfecta. So people in Egypt say, oh, you have to go to India to find perfect wife. La gente en Egipto le dijo, tienes que irte hasta la India a buscar una esposa So perfecta. he got in an old boat, it took long time, over the waves, across the ocean, he arrived in India. Se montó en un viejo barco a través de las olas, un montón de tiempo, y llegó a India. And he looked around, he went to holy places, sacred places, he went to Varanasi, and he found one wife. Buscó, fue a los sitios sagrados, fue a Varanasi y encontró una buena mujer perfecta, esposa perfecta. And she was neither too tall, not too short, not temperamental. No era ni muy alta ni muy baja, no era temperamental, The right color, el color the correcto, right voice, la voz correcta, everything was perfect. todo era perfecto. So he proposed. Entonces él se propuso, se declaró. After a few days of knowing her, he proposed. Después de unos días de conocerla, él se declaró. And she said, no, I am waiting for a perfect husband. Y ella dijo, no, estoy esperando al esposo perfecto. So, perfection is the enemy of good. Entonces la perfección es el enemigo de lo bueno. It is good not to be perfect. Es bueno no ser perfecto. Because what is perfect. Porque lo que es perfecto. And whatever you make can be made better. Y cualquier cosa que hagas se puede hacer mejor. And therefore it can never be perfect. Y entonces nunca puede ser perfecto. So we have to learn to accept that things are good. Tenemos que aprender a aceptar que las cosas están bien o son buenas. And it is better to be good than perfect. Y es mejor ser bueno que perfecto. And it is better to be good than even do good. Y es mejor ser bueno que hacer el bien. Incluso, People are always hankering to do good, do good, do good. I want to do good. Do-gooders. In England we say do-gooders. la gente siempre está intentando hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. En Inglaterra incluso les llamamos los bienhacedores. But when you are good, the goodness will radiate from you. Pero cuando eres bueno, la bondad o el bien irradia de ti. And automatically good things will happen. Y automáticamente buenas cosas ocurrirán. But being good is not as being self-conscious about being good. Pero ser bueno no es ser autoconsciente de ser bueno. Because you are good. You don't have to think that I want to be good or I have to be good. You are good. Porque eres bueno, no tienes que pensar que quiero ser bueno, tienes que ser bueno, eres bueno. You are good as you are. Eres bueno o estás bien como eres. But lots of times we don't want to be what we are. Pero muchas veces no queremos ser lo que somos. We want to be famous, we want to be a doctor, we want to be rich, we want to be powerful, we want to be a politician. Just we don't want to be ourselves. Queremos ser ricos, famosos, un político, un doctor. Simplemente no queremos ser nosotros mismos. There was a wonderful art historian in India called Kumar. Ha habido un maravilloso historiador de arte en India llamado Kumar. And he said, an artist is not a special kind of person, but every person is a special kind of artist. Él dijo que un artista no es una clase especial de persona, sino cada persona es una clase especial de artista. What does being an artist means? ¿Qué significa ser un artista? Being artist means doing things well. Ser un artista significa hacer las cosas bien. Making things with your imagination, creativity and heart. Haciendo cosas con tu imaginación, creatividad y corazón. So art is not what you put on the walls. Entonces arte no es lo que colocas en las paredes. Art is way of being and living, art of living. Arte es una forma de ser y de vivir, el arte de vivir. So if you cook with the creativity and imagination and love and heart in it, cooking is a great art. Entonces si cocinas con la creatividad, imaginación, con el corazón y el amor, entonces la cocina se convierte en un arte. If you cultivate the garden with imagination, creativity and love, gardening is an art.
Si cultivas la huerta con creatividad, imaginación y amor, la huerta es arte. Gaspar is an artist, Gaspar es un artista, artist of the garden. el artista del jardín, de la huerta. Guillermo is an artist. Guillermo es un artista. This atmosphere he has offered to us in this house is a work of art. Esta atmósfera que nos ofrece en su casa es una pieza de arte. Laura is an artist. Laura es una artista. We are all artists. Todos somos artistas. We all have our own unique quality. Todos tenemos nuestra propia y única cualidad. And only that particular quality is yours. Y solo esa particular cualidad es tuya. You have to just discover that quality. Solo tienes que descubrir esa cualidad. We have to discover who are you, who I am. Who am I? Descubrir quién soy yo. Who am I? This is the eternal spiritual question. Who am I? ¿Quién soy yo? Esta es la eterna pregunta espiritual. Am I Satish? ¿Soy Satish? Am I an Indian? ¿Soy indio, hindú? Am I an editor? ¿Soy editor? Am I a speaker? ¿Soy un hablador? These are all very small identities. Estas son todas identidades muy pequeñas, But there is a greater identity. pero hay una identidad más grande. And the purpose of life is to discover that true identity of yourself. Y el sentido de la vida es el descubrir esa verdadera identidad de uno. And you discover that identity by being creative, imaginative, and making things with your hand. Y descubres eso siendo creativo, imaginativo y haciendo cosas con tus manos. And that is good. Y eso es bueno. That is not perfect. No es perfecto. We will always fail. Siempre fallaríamos. Things will always go wrong. Las cosas siempre van mal. Sometimes Gaspar can plant the seeds, but there's no rain. A veces Gaspar puede plantar una semilla pero no llueve. Sometimes you can put food in the oven and you forget. And food is burnt. A veces pones la comida en el horno, se te olvida y se te quema la comida. Never be afraid of failure. Nunca tengas miedo de fallar. If 1 year it does not rain, don't give up your garden. Si un año no llueve, no abandones tu huerto. One day your food got burnt, don't stop cooking. Si un día se te quema la comida, no dejes de cocinar. Failure is a teacher. El fallar es un maestro. When you are painting a picture, first picture is not always the one you wanted. Cuando pintas un dibujo, un cuadro, el primer cuadro nunca es lo que tú querías. You paint 100 pictures, but 5 of them you think, these are the right ones, the self-realized pictures. Pintas 100 cuadros, pero igual solo hay 5 que dices, estos son los autorrealizados. You write 100 poems, and you can say, these 5 poems I can send to Satish for publication in research. Escribes 100 poemas, pero solo 5 poemas piensas, estos 5 se los puedo mandar a Satish para la revista de So, if something has not happened in a perfect way, don't be put off, try again. Si algo no ha ocurrido de una forma perfecta, no te desesperes, inténtalo de nuevo. We are too obsessed with the outcome. Estamos demasiado obsesionados con el resultado. Results. Resultados. We are always trying to achieve something Siempre at the estamos, end of your work. siempre estamos intentando conseguir algo al final del trabajo. Art is not the finished painting. El arte no es el cuadro acabado. Art is the process of painting. El arte es el proceso de pintar. Once you have painted the picture, you don't want to see it. Una vez has pintado el cuadro ya no lo quieres ver. It's done, it's finished. Ya está hecho, se acabó. You want to get into new painting. Y quieres meterte con un nuevo cuadro. So the art is the process of living, El arte es el proceso de vivir, process of making, el proceso de hacer, process of discovery. el proceso de descubrimiento. And when you are painting or gardening or cooking, you are discovering yourself. Y cuando estás pintando o cocinando o trabajando en el jardín, te estás descubriendo a ti mismo. And there is no final discovery. Y no hay un descubrimiento final, It's a quest. es una búsqueda, It's a journey. es un viaje. And journey itself is a source of joy. Y el viaje en sí mismo es una fuente de alegría, de felicidad. We get frustrated and exhausted, Nos frustramos y quedamos exhaustos.
Because we are hankering for results. Porque estamos buscando los resultados. We are hankering for outcome and achievement. Estamos buscando el resultado y el lograr algo, el logro. And you can never achieve the right results you wanted. Y nunca puedes alcanzar los resultados correctos que querías. So you feel frustrated. Entonces te sientes You feel frustrado, tired. te sientes cansado, You feel exhausted. te sientes exhausta, You feel disappointed. te sientes decepcionada. But when you have no expectation, you are not hankering for results, you are not trying to achieve anything, but you are engaged in the process, you are happy. Pero cuando no tienes expectativas, no estás intentando lograr algo, estás en el proceso, entonces eres feliz. And happiness is your birthright. Y la felicidad es tu derecho de nacimiento. In Sanskrit, the word for happiness is ananda. En sánscrito la palabra para felicidad es ananda. And ananda is the most fundamental to everything. Y la ananda es lo más fundamental para todo. When someone becomes a Hindu monk, they change their name. Cuando alguien se hace monje hindú, cambia su nombre. With every name ends with word ananda. Y cada nombre acaba con la palabra ananda. Like Yogananda, Muktananda, Shivananda, Atmananda, Satyananda, all these words, names end with ananda. Todos estos nombres acaban con ananda. Like Yogananda means yoga with joy, with happiness. Como Yogananda significa yoga con felicidad, con alegría. Because why do you think ananda is important in yoga? ¿Por qué creéis que ananda es importante en el yoga? Because you could do yoga in the morning, yoga in the evening, yoga every day, yoga every weekend, but you are miserable, you are unhappy. Porque podrías hacer yoga por la mañana, por la noche, todos los días, cada semana, pero puedes estar siendo miserable e infeliz. So what's the point of doing yoga? Entonces, ¿para qué sirve hacer yoga? So yoga must accompany with joy, with ananda. Entonces el yoga debe ser acompañado con alegría, con So ananda. the joy and ananda in the process of making, not the achievement. Entonces alegría y ananda en el proceso de hacer, no en el logro. Joy of this discussion this evening is now in this process of speaking and listening. Alegría en este proceso, ahora en el proceso de hablar y de discutir. From this weekend, we are not trying to achieve anything. En este fin de semana no estamos intentando lograr nada. There is no necessary outcome. No hay un resultado necesario. I have no expectation. No tengo expectativas. Just the joy of being with you and being with each other is the most important Solo joy. el gozo de estar con vosotros, estar los unos con los otros, que es el gozo más importante. So if we can live our life in the now, in the present moment, enjoying the process of making and living, then our life will not be exhausted and not be tired. Si podemos vivir nuestra vida en el presente, en el aquí, disfrutando el proceso, entonces no estaremos cansados, no estaremos agotados. But when you are making something, there are three tests in India. We say there are three qualities which we have to think. Cuando hacemos algo en India decimos que hay tres cualidades, tres cosas en las que tenemos que pensar. One is called tamasic, A una se le llama tamsik, second is called rajasic, la segunda ramsik and the third is called sattvic. y la tercera sattvic. In Ayurveda, you have these three qualities. En Ayurveda también tenemos estas tres cualidades particulares. Tamasic quality means something which brings dullness. La cualidad tamásica es algo que trae estar apagado Or depression. o depresión. Rajasic quality is something which brings excitement. La cualidad rajásica es algo que trae excitación, animación. And the sattvic quality is something which brings refreshment. Y la cualidad sátvica es algo que trae, es un refresco. So, you can have a conversation with somebody Puedes tener una conversación con alguien
If it is tamasic conversation, it will be frustrating and depressing. Si esta conversación es tamásica, será frustrante y deprimente. If it is rajasic conversation, it will be exciting. Si es rásica, será excitante. If it is sattvic conversation, it will be fulfilling and refreshing. Si es sátrica, será satisfactoria y refrescante. Take the example of time. Cogemos el ejemplo del tiempo. The past, thinking in the past is tamasic. El pensar en el pasado es tamásico. Because, why it is tamasic? ¿Por qué es tamásico? Because when you think in the past, you say, oh, I should have done this, I should have done that, you should have done this, you should have done that, why did you not do this, why did you not do... You can say all these things, but there's nothing you can do about it. Porque cuando piensas en el pasado, piensas, ah, debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro, tú deberías haber hecho eso, deberías haber hecho lo otro, eso. Entonces, ya no puedes hacer nada al respecto. So, thinking in the past is only frustrating. Entonces, pensar en el pasado es frustrante And it brings you depression and dullness. y te trae depresión y apagamiento. So, it is advised not to live in the past Entonces se recomienda no vivir en el pasado. because it is tamasic. ¿Por qué es tamásico? The future is rajasic El futuro es rásico. because I want to do that, I want to do this, you should do that. It's exciting. Porque yo quiero hacer eso, yo quiero hacer lo otro, tú deberías hacer eso. Es Exciting. exciting. Excitante. So, excitement is good, but only in small measures. La excitación es buena, pero solo en pequeñas medidas. But present moment is sattvic. El momento presente es sátrico. You think about something, you can do about it, you can make something, and you feel, my poem is written, my painting is done, my cooking is made, my God's seeds are sown. Whatever you are doing, you are happy because you have done it. Entonces piensas en algo, lo haces y ya pues, la cocina está cocinada, las semillas están plantadas, has hecho algo y entonces te sientes feliz de haberlo hecho. That is why all great spiritual teachers teach to live in the present, in the here and now. Por eso todos los maestros espirituales enseñan cómo vivir en el aquí y ahora. The Buddha, El Buda, J. Krishnamurti, Krishnamurti, Dalai Lama, all these great teachers, they say live in the present todos estos grandes maestros dicen vive en el momento presente. because if you live in the past, it's gone, you cannot do anything about it. Porque si vives en el pasado que ya se ha ido no puedes hacer nada al respecto. And the seeds of the future you can plant now, in this moment. Y las semillas del futuro puedes plantarlas ahora en este momento. So future is in the every moment. Entonces el futuro está en cada momento. And so living in the present is being an artist. Entonces vivir en el presente es ser un Because artista. the artist is always in the present. Porque el arte siempre está en el presente. The great poetry is written in the present moment. La gran poesía se escribe en el momento presente. The great piece of writing is present moment. Lo escrito está en el momento presente. And when you are in the present moment, whatever happens, accept it. Even if you are a little angry in the present moment, let it pass and you'll be fine. Y cuando estás en el momento presente, cualquier cosa que pasa, acéptalo. Incluso aunque estés enfadado, pasará, estará bien. But if you hang on to your anger, that's dulling, that's tamasic. Pero si te agarras al enfado o a la rabia, eso te apaga, eso es tamasic. So even some negative qualities do not have such a strong grip on us if we let them pass. Incluso cualidades negativas no nos tienen tan pillados si dejamos que pasen. So tamasic, rajasic and sattvic, you can take these three words and test anything. Entonces con estas tres palabras las puedes coger y testar cualquier cosa. For example, colors. Certain colors are very depressing. We can avoid them. Por ejemplo, colores. Algunos colores son muy deprimentes, podemos evitarlos. Some colors are very exciting.
Perhaps we have a little bit of them, but not too much. Algunos colores son muy excitantes, podemos tener un poco de ellos, pero no demasiado. But some colors are very soothing and refreshing and comfortable and easy. You can live with them. Pero algunos colores son cómodos, te calman y podemos vivir con ellos. Architecture, houses, some houses depress you because they are built in such a way that it has a tamasic quality. La arquitectura, algunas casas te deprimen porque están construidas de tal forma que tienen una cualidad tamásica. There are some other architecture which excites you but you don't want to live in it. You can just see it for a few minutes but go away. Hay arquitectura que te excita, pero no quieres vivir en ella, solo quieres verla durante unos momentos y irte. But sattvic house is where you can feel easy, comfortable, and you don't feel self-conscious. Una casa sátvica es la que te puedes sentir tranquilo, cómodo y no te sientes autoconsciente, self-conscious. Self-conscious. Sí, consciente de ti mismo. Yeah. So I have given you a few examples of tamasic, rajasic, and sattvic. You can translate these things to anything in your life. Os he dado unos cuantos ejemplos de tamasic y podéis traducir esto en cualquier cosa en vuestras vidas. Particularly in food, Particularmente lo relacionado a la comida. we should avoid eating tamasic food. Deberíamos evitar comer comida tamasic o tamásica. Tamasic food is one which is old, stale, and not fresh. Comida tamásica es comida que es vieja, que está pasada, que no es fresca. And the rajasic food is spicy and exciting. La rajásica tiene especias y es excitante. But sattvic food is fresh and refreshing and fulfilling and has a gentle taste. La sática es fresca y refrescante y te satisface y tiene un sabor suave. Of course, you cannot be completely sattvic. Por supuesto que no puede ser completamente sálvico. Like you cannot have 100% gold. Gold has to be mixed with some other metals to be made into a ring. Como no puedes tener 100% de oro que se tiene que mezclar con otros metales para hacer un anillo. Like I was talking about, religions have tamasic quality, which is institutions. Como decía, que las religiones tienen una cualidad támsica, pero es la parte de institución. And sattvic quality is the spirituality. La sálvica es la espiritualidad. You need a little bit of institution, Necesitas un poco de institución, but not much. pero no mucho. In the same way, in our food, in our life, in every choice we make, a little bit of tamasic may be okay. De la misma forma, en nuestra comida, en nuestra vida, en cualquier cosa, un poco de tamsic está bien. And a bit of rajasic is also okay. Un poco de rajasic también. But increase the quantity of sattvic in everything in your life. Pero incrementa la cantidad, la cualidad de sálvico en todo. And you don't need to read books about it. You can know intuitively what is sattvic. Y no necesitas leer libros al respecto, puedes saber intuitivamente lo que es sálvico. With sattvic, you feel easy. Con sálvico te sientes bien. It's fácil. comforting. Te reconforta And you feel refreshed. y te sientes refrescado. You feel energized. Te sientes energizado. There's an inspiration. Es una inspiración. And that is the sattvic quality we need to cultivate. Y esa es la cualidad sálvica que necesitamos cultivar. And that is good. Y eso es bueno. But not perfection. Pero no la perfección. Okay. Any questions? ¿Alguna pregunta? Comments? Comentario. Yes, please. Tom. This doesn't follow exactly from what you were saying, but it's a question which I think, which I always wanted to ask you. Your example, luego lo diré en castellano. Your Example? Then I will say it in Spanish, the question. Example. He's just saying that he will repeat the question in Spanish. Okay. Your example to all of us, walking without money or addresses halfway around the world, inspired us
perhaps because we are all naturally nomadic as humans. Yeah. This is why, probably why the human race has spread all over the world. We're the only species that can live in the desert or in the North Pole. It's been said that our present predicament stems from the moment we left off being nomadic and we became sedentary. From the moment that we began to accumulate more possessions than we could carry with us. We have the example of Cain and Abel. Cain was the sedentary and Abel was the nomad. Today we travel further than ever before, but we experience less along the way. So my question is, how can we integrate this nomadic nature of ourselves in this sedentary world, to be in the world and not on it? Le pregunto que su ejemplo como nómada, caminando casi la mitad del globo terráqueo, nos inspira en parte porque los humanos somos por naturaleza nómadas y por eso nos hemos repartido por todo el globo como ninguna otra especie. Y que se dice que nuestros problemas de hoy en día vienen del momento en que nos empezamos a ser sedentarios, cuando ya empezamos a acumular más posesiones de las que podemos llevar en el bolsillo. Y entonces le pregunto cómo podíamos integrar este espíritu nómada, la naturaleza nómada, con un mundo basado en el sedentarismo. ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no sentado encima del mundo? Very good question. Buena pregunta. Even when we are physically settled, we can be mentally nomadic. Incluso cuando estamos asentados físicamente podemos ser nomádicos en nuestra mente. And mentally nomadic means being detached. Y el ser mentalmente nómada significa estar Desapegados. Detached. You have a sense of belonging without sense of attachment. Tienes un sentimiento de pertenencia sin el sentimiento de apego. I touched on this point earlier in the morning today. He tocado este punto esta mañana pronto hoy. When I said that we have a sense of belonging but not ownership. Cuando dije que tenemos un sentido de pertenencia pero no de propiedad. In order to cultivate nomadic mind, we have to cultivate a sense of relationship and not ownership. Para cultivar una mente nomádica tenemos que cultivar un sentido de relación pero no de propiedad, de posesión. And when you have that nomadic mind, you are at home wherever you are. Y cuando tienes esta mente nómada, estás en casa, te sientes en casa donde sea que estés. But home is not a place you own. Pero casa no es un lugar que te pertenece, But home is a place to which you belong. sino un lugar en el que perteneces. So home is more than a real estate. Entonces la casa es más que una inmobiliaria, Home is more than property. es más que propiedad. It's that spiritual sense and spiritual atmosphere of the house which you feel at ease with. Es esa sensación y esa atmósfera espiritual de la casa donde te sientes a gusto. So I am wherever I am nomadic. Yo, donde sea que esté, yo soy nómada. Because I don't feel any sense of ownership with anything. Porque no siento ningún sentido de propiedad con nada. Even not intellectual property. Ni siquiera con la propiedad intelectual. I don't feel a sense of ownership to my ideas. No siento un sentido de propiedad con mis ideas. I have no sense of ownership even to my voice, which I speak to you. Ni siquiera siento un sentido de propiedad con mi voz, con la que os hablo. The voice with which I speak to you is not my voice.
La voz con la que os hablo no es mi voz, It's voice of the universe. es la voz del universo. It's only coming through me. Solo pasa a través de mí. The ideas I'm speaking to you are not my ideas. Las ideas de las que os hablo no son mis ideas. I have no ownership. No tengo propiedad. They are only coming through me. Solo pasan a través de They mí. are coming from all corners of the universe. Vienen de todas las esquinas del universo. They have been here before. Han estado aquí antes. They will remain even after I'm gone. Permanecerán aquí incluso después de que me haya So ido. how can I be owner? ¿Cómo puedo entonces ser propietario? In the same way, the land upon which I stand was here before I was born. De la misma forma, la tierra sobre la que estoy de pie estaba aquí antes de que yo naciese And it will remain there after I have gone. y permanecerá ahí después de haberme yo ido. So I just thank and have a gratitude to the land, but not ownership. Entonces yo agradezco, tengo agradecimiento a la tierra, pero So- no propiedad. Our sedentary lifestyle has created this sense of attachment and ownership, and that is the problem. Nuestro estilo de vida sedentaria ha creado un sentimiento de propiedad y de apego, y ese es el problema. So if we can replace this attachment and ownership to relationship, then we will be free like light, like feather. We will be free like feather. Si podemos reemplazar este sentido de propiedad por el de, y apego por el de relación, entonces seremos libres como una pluma. We will carry no burden on our shoulders of property and money and bank account and business account, and all the burden we carry on our shoulder will be gone. No llevaremos el peso sobre los hombros de la casa, de los negocios, de la cuenta corriente. Este peso no estará, Even though we will be engaged in the world. aunque estemos en el mundo, Detach- implicados. Detachment is not disengagement. Desapego no es desenganche. Like in this meeting, we are engaged with each other, Como en esta reunión estamos but not attached. comprometidos el uno con el otro, But not attached. pero no apegados. So to cultivate the nomadic mind, you have to cultivate the detached mind. Para cultivar la mente nómada tienes que cultivar la mente desapegada. Yes. En nuestro grupo se contó un cuento. There was a story told in our group. El cuento es que el diablo decidió jubilarse. The story goes that the devil decided to retire. Devil. The devil. Retire, yeah. Y como no tenía dinero suficiente, comenzó a vender sus pecados, la forma de hacer caer a la gente en sus pecados. And because he didn't have enough money, he started selling his sins, sell people's sins. You start to sell Yeah. things. Okay. His sins. His sins. Okay. And people's sins. And people's sins, yeah. Entonces empezó a cotizar la avaricia, el sexo, la pereza. Entonces, sex and greed and laziness started to cotizar. Started to Poner get precio. prices, to get value on it. He seemed to have sold them too cheaply. Los instrumentos con que hacía caer. Y el más caro de todo The most expensive of it all se llamaba desánimo. was called Apathy. Apathy, yes. Unanimated. Yeah, set the spirit down. Yeah. depression, sort of Discouragement. Discouragement. yes. Yeah. Y cuando le preguntaron por qué era el más caro, And when they asked him why was that the most expensive one, Sí. dijo porque con eso podía hacer caer tanto al bueno como al malo. he said because with that he could make both the good and the bad person fall.
Entonces, tu mensaje es un mensaje de ánimo total. And that your message is a message of Courage. courage. Uplifting. Porque lo que dijiste esta mañana de que hay que dejar que la vida fluya y confiar en ella, Because what you said this morning, that you have to allow life to flow and trust it. es la base de todo la unión de tierra, alma y sociedad para llevarla a la práctica. It's the base of the meeting or the union of soul and society in order to put it into practice. Yeah. Yeah. Y entonces, fundamentalmente, quería agradecerte desde el lugar en que dices ese mensaje. So I wanted to fundamentally be great. Thank you for the place from where you say that message. Thank you. Although it was very expensive, this sin of discouragement, still lots of people seem to have had a lot of money to buy it. Aunque este pecado de desánimo sea tan caro, parece que hay mucha gente que tiene mucho dinero para comprarlo. The courage is dormant. Dormant? Sí. El ánimo o el valor está durmiente. But everybody is born with it. Pero todo el mundo nace con él. You only need some kind of occasion or opportunity or a kind of trigger to uncover that dormant courage. Solo necesitas algún tipo de oportunidad o momento o latigazo para descubrir este ánimo, este coraje. When I was 25 years old, Cuando tenía 25 años, I was having breakfast and drinking coffee with a friend in a restaurant. estaba desayunando y bebiendo café con un amigo en un restaurante. And as I was drinking my coffee, I opened the newspaper. Y mientras bebía el café, abrí el periódico. And in the newspaper, I read a piece of news. En el periódico leí una noticia. The news was that a great philosopher in England, who is 90 years old, has been put in jail. La noticia era que un gran filósofo en Inglaterra, que tenía 90 años, había sido encarcelado. And his crime was he was protesting against the nuclear weapons. Y su crimen era que él estaba protestando contra las armas nucleares. And his name was Bertrand Russell. Y su nombre era Bertrand Russell. When I read this piece of news, I said to my friend, look, here is a man of 90 going to jail for peace in the world. What are we doing, young man, sitting here drinking coffee? Cuando leí esta noticia le dije a mi amigo, mira, aquí hay un hombre de 90 años yendo a la cárcel por predicar la paz en el mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros de 25 años? So my dormant courage suddenly got challenged. Entonces mi coraje, que estaba durmiente, de repente fue desafiado. And I said to my friend, let's join this peace movement, let's join Bertrand Russell, let's walk for peace to Moscow, Paris, London, Washington. 4 nuclear capitals. Entonces le dije a mi amigo, vamos a unirnos a este movimiento de paz, vamos a unirnos a este hombre, vamos a ir a Moscú, a París, a las capitales, por esta marcha por la paz y contra las nucleares. And we felt very happy to make this decision. And he said, yes, let's do it. Y nos sentimos muy felices de tomar esta decisión y él dijo, sí, venga, vamos a hacerlo. And then we went to see our teacher, Vinoba Bhave. Y entonces fuimos a ver a nuestro profesor, a nuestro maestro,
Vinoba Bhave. Bhave. And he said, this is a wonderful idea. I give you my blessings, but go without any money in your pocket. Y él dijo, es una idea maravillosa, os doy mis bendiciones, pero iros sin un duro en el bolsillo. I said, any money? ¿Nada de dinero? He said, yes, no money. Y él dijo, sí, nada de dinero. You just go with trust. Solo vais con la confianza. Trust in yourself, trust in people, and trust in the universe. Confianza en vosotros mismos, confianza en la gente y confianza en el universo. Your only wealth and your only support is trust, trust, trust. Vuestra única riqueza, vuestro único apoyo es la confianza, confianza, confianza. Now, in India, we take the advice of our guru very seriously. En India tomamos los consejos de nuestro gurú muy seriamente. So we said, if you say it, we will do it. Entonces dijimos, si tú lo dices, pues lo vamos a hacer, lo haremos. So we started walking from the grave of Gandhi in Delhi without any money and walking every day. Entonces comenzamos a andar desde la tumba de Gandhi en Delhi, cada día andando, sin dinero. After 1 month of walking, we arrived on the border of Pakistan. Y después de un mes de andar, llegamos a la frontera con Pakistán. Many of our friends and family and colleagues came to say goodbye. Muchos de nuestros amigos y familia y colegas vinieron a despedirse. And one of my very close friends came to me and said, Satish, aren't you crazy? You are going to Pakistan without money, walking, no food? Are you going to remain alive? Y uno de mis amigos más cercanos dijo, Satish, ¿estás loco? ¿Te vas a Pakistán sin dinero, sin comida, sin nada? Pakistan is our enemy country. We had 3 wars between India and Pakistan. Pakistán es nuestro país enemigo. Hemos tenido 3 guerras entre India y Pakistán. And Muslims hate Hindus. And Pakistan is a Muslim country. Y los musulmanes odian a los hindúes y el Pakistán es un país musulmán. And he brought some packets of food with him. Say, at least you take some food with you. Y trajo paquetes de comida con él. Dijo, por lo menos llevaros algo de comida. Now that was a test for my courage. Eso era un test para mi valor, para mi coraje. And I said to my friend, thank you, you are very kind, I'm grateful, but I cannot take this food with me. Y le dije a mi amigo, gracias, eres muy amable, yo te lo agradezco, pero no puedo llevarme esta comida conmigo. He said, why not? Dijo, ¿por qué no? I said, these packets of food are not packets of food, they are packets of mistrust. Y dije, estos paquetes de comida no son paquetes de comida, son paquetes de desconfianza. What am I going to say to Pakistani friends? That I did not trust you, that you will feed me, so I brought my own food all the way from India. ¿Qué les voy a decir a mis amigos pakistaníes? ¿Que no confío en vosotros y que me he traído la comida desde India? My friend was in tears. Mi amigo estaba llorando. Why are you crying? I asked him. ¿Por qué lloras? Le pregunté. He said, I don't know if I will see you again. Dijo, no sé si volveré a verte. You may never return alive. Quizás nunca vuelvas vivo. At that moment I said to him, okay, if I don't return alive, that's fine. What better way to die than die walking for peace? Y dije, si no vuelvo vivo, no importa, qué mejor forma de morir andando por la paz que andando. And I walked into Pakistan. Y entré andando en Pakistán. And a miracle happened. Y un milagro ocurrió. Miracles can happen only when you have no money. Los milagros ocurren solo cuando no tienes dinero. As I entered in Pakistan, I heard someone calling, Satish, Kumar, E.P. Menon, are you the 2 peace walkers? Cuando entré a Pakistán oí alguien gritar, Satish, Kumar y Menon, ¿sois los 2 hombres que están andando por la paz? I was so surprised. I said, yes, we are. But how do you know our names? Estaba tan sorprendido, dije, sí, somos, pero ¿cómo es que sabes nuestros nombres? Because we don't know anybody in Pakistan. We have written to nobody. We have no contact. We are totally new here, and you know us.
Porque no conocemos a nadie en Pakistán, no hemos escrito a nadie, no hemos contactado a nadie, no conocemos a nadie y tú nos conoces. He said, I read about you in the newspaper. Él dijo, leí de vosotros en el periódico. And I said, I'm for peace. This war between India and Pakistan is nonsense. Y él dijo, yo estoy por la paz, esta guerra entre India y Pakistán es una tontería. So I've been looking for you for days. Os he estado buscando durante días. I was wondering whether I'll find you. Me preguntaba dónde podría encontraros. Now, 5 minutes ago, my friend was afraid of Pakistanis and Muslims. Hace 5 minutos mi amigo tenía miedo de los pakistaníes y de los musulmanes. And now I'm face to face standing in front of this Muslim Pakistani so-called enemy. Y en 5 minutos estoy hablando con cara a cara con este pakistaní así llamado enemigo. So I said to my friend, Entonces le dije a mi amigo, if we come here as Indians, we'll meet Pakistani. si venimos aquí como hindús, encontramos o conocemos a pakistaníes. If we come here as Hindus, we meet Muslims. Si venimos como hindús, conocemos a musulmanes. But if we come here as human beings, we meet human beings. Pero si venimos como seres humanos, conocemos a seres humanos. This is why I raised the question of who am I? The question of identity. Por eso lanzo la cuestión, ¿quién soy yo? La pregunta de la identidad, And we get buried under our small identities. Nos enterramos bajo nuestras pequeñas identidades. And this is where our courage gets buried. Y ahí es donde nuestro coraje se entierra. The moment I say I am the cosmos itself, there is no fear. Pero en el momento que digo soy el mismo cosmos, entonces no hay miedo. So this is the way you need to unlock your courage. Esta es la manera que necesitamos desbloquear nuestro coraje. And you don't need the devil to sell you the courage. No necesitas que el diablo te venda. And you don't need an angel to sell you the courage. No necesitas un ángel que te venda. You have it inside you. Lo tienes dentro de ti. It's just dormant. Es solo está durmiente. Let it come out. Deja que salga. Then we can change the world. Y entonces podemos cambiar el mundo. And then what happened? Then we walked through Pakistan. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces atravesamos Pakistán andando. And these Muslims were walking with us. Estos musulmanes andaban con nosotros. Sometimes we walked during the day, sometimes during the night. A veces andábamos durante el día, a veces durante la And noche. not for a single day I felt fear. Y ningún día sentí miedo. And then we were going over the Khyber Pass. Y luego fuimos, Khyber Pass. atravesamos el paso Khyber. It's a 4,000 feet high pass, which is between Pakistan and Afghanistan. Es una cima, un paso de 4.000 pies que está entre Pakistán y Afganistán. And as we're going up and up and up this winding road, a car came past by us. Y mientras subíamos por esta carretera, pasó un coche. And they saw us. Y nos vio. And they became very kind and they stopped the car. Y estuvieron muy amables y pararon el coche. And they said, do you want a lift? Y dijeron, ¿queréis que os llevemos? I said, no thank you, we are walking. Le dije, no gracias, estamos andando. He said, aren't you glad in this wilderness we offer you a lift and you don't accept it? Dije, ¿no estáis agradecidos que en este sitio salvaje os ofrecemos el coche y no lo aceptáis? Where are you walking to? ¿A dónde vais andando? I said, as a matter of fact, we are walking to the United States of America. Dije, de hecho, estamos andando a Estados Unidos de América. And the driver was an American. Y el conductor era americano. He came out of the car
Salió del coche, looked into our face, nos miró a la cara and said, "Do you know where the United States is?" y dijo, ¿sabéis dónde está Estados Unidos? I said, "We have never been there, but we believe that it exists." Dije, nunca hemos estado allí, pero creemos que existe. So this man was very puzzled. He took out his card and said, "I don't believe you will make to America like this, but if you do, give me a call." El hombre estaba muy flipado. Tomó una tarjeta y dijo, no creo que vayáis a llegar a América, sí, pero si lo hacéis, llamadme. After walking through Afghanistan, Iran, Russia, Moscow, Germany, Belgium, France, England, with the help of Bertrand Russell, we sailed across the Atlantic, we arrived in New York, we walked through America, and we came to town of Philadelphia. Llegaron a Filadelfia. ¿Dónde vivía este hombre? And I called this man, "Now, do you remember the two Indians you met in Heaven Pass?" Llamé a este hombre, ¿te acuerdas de esos dos hindús que conociste en el paso? He said, "Yes, I do. Where are they?" Él dijo, sí lo recuerdo, ¿dónde están? "We are right here in your town. We have made it to America." Estamos aquí en tu pueblo, hemos llegado a América. He could not believe it. No se lo podía creer. But he came, he met us, he took us to his house, he invited his friends, he gave us dinner. He said, "I never believed that you will make it to America." Pero vino, nos llevó a su casa, invitó a sus amigos, nos dio a cenar y dijo, nunca hubiese creído que lo habríais hecho. So we did make to America. Entonces sí que llegamos. ¿Y cómo regresaron? How did you get back? We finished our walking at the grave of Kennedy. Acabamos nuestro caminar en la tumba de Kennedy. We started from the grave of Gandhi and finished at the grave of Kennedy. Empezamos en la tumba de Gandhi y acabamos en la tumba de Kennedy. But then we received, because we were promoting peace, there were a lot of publicity in newspapers. Como estábamos promoviendo la paz, había mucha publicidad en los periódicos And on the radio and television. y en la radio y televisión. And some people, Buddhists, read about it in Japan. Y alguna gente, budistas, leyeron sobre esto en Japón. And they said that you cannot finish your peace pilgrimage without walking to Hiroshima. No podéis acabar la peregrinación de la paz sin pasar por Hiroshima. And so you have to go back to India, go back through Japan. Entonces tenéis que volver a India y volver y atravesar Japón. And we will send you the tickets. Y os vamos a mandar los And we will billetes. walk with you. Y andaremos con vosotros. And this was a very wonderful Gandhian Buddhist monk. Y este era un maravilloso monje budista gambiano. And so we accepted his invitation and we came to Tokyo and we walked from Tokyo to Hiroshima, 45 days of walking. Entonces aceptamos su invitación y andamos desde Tokio a Hiroshima, 45 días andando. And then, with the help of those Buddhists, we sailed again to India, from Japan to Bombay. Y luego, con la ayuda de estos budistas, fuimos en barco desde Japón a Bombay de nuevo. It was 2.5 years of journey around the world. Fueron 2 años y medio de viaje alrededor del mundo. And without a cent, without a penny. Sin un centavo, sin un penique. And this was the greatest experience of my life. Y esta fue la más grande experiencia de mi vida. Sometimes I did not get food. A veces no tenía comida.
And I said, this is God's opportunity given to me to learn to fast. Y yo decía, esta es la oportunidad que me da Dios para aprender a ayunar. Sometimes I don't get shelter. A veces no tenía refugio, I slept under the stars. dormí bajo las estrellas. I said, this is the gift to learn to sleep under the stars and gaze the stars. Y decía, este es el regalo para aprender a dormir bajo las estrellas y mirar las estrellas. So any difficulty coming, I took it as a positive sign. Cada dificultad que venía lo tomaba como un signo positivo. Because only when you go through difficulty that you learn about the meaning of life. Porque solo cuando atraviesas la dificultad es que aprendes sobre el sentido de la vida. And so that is how I got back to India. Y así es como volví a India. How was it to travel with a friend like this? Was it always easy between her? Yes. ¿Cómo fue el viajar con un amigo? ¿Así era fácil entre vosotros? I mean, when you are two together, sometimes you have disagreement, Cuando, an argument. cuando sois dos juntos a veces hay disconformidad y discusión. But on the whole, we were committed to our walk and our peace work, and so our focus was not on each other's relationship, but on the walk. Pero por encima de todo estábamos enfocados en nuestro andar y en nuestro trabajo por la paz, y entonces eso, ahí estaba el enfoque y no, lo otro no era tan importante. So we started the journey as good friends and we ended the journey as good friends. Comenzamos el viaje como buenos amigos y acabamos el viaje como buenos amigos. ¿Qué es de su vida? What about your lifestyle? How is your friend doing? He's doing very well. He's in India. He's working for peace and he's doing very well. Está muy bien, está en India trabajando por la paz y le va muy bien. Yes? Una pregunta. Ha comentado que las dificultades son una vía de crecimiento. A veces la vida nos pone frente a barreras y parece que obstinarse en querer seguir en esa misma dirección es más bien fruto de nuestra cabezonería. Como se ha encontrado en una situación en la que ha sido capaz de diferenciar cuándo realmente era obstinación y cuándo realmente era una dificultad que había que salvar. ¿Lo quieres decir en inglés? No, yo lo digo. You have said how difficult is sometimes a way of develop And self-discovery. but sometimes you seem to find obstacles that seem like it's like banging against the wall. So How do you do that? Yeah, and have you found yourself encountered any situation like that? Yes. Yes, you How can. to distinguish between the things how to distinguish between those things that are obstacles which you should get over and those which are you're just going to keep banging your head against them? In my life, I have never banged my head against any obstacle. En mi vida nunca me he pegado de cabezazos contra ningún obstáculo. My teacher is water. Mi maestro es el agua. And if water comes to an obstacle, a rock, it does not bang its head there, it goes that way and goes that way. Y si el agua se encuentra un obstáculo, no se pega con la cabeza, sino va así y así. And because it has given way and gone that way, even the rock gets smoother. Y como ha cedido el paso y ha ido en ese sentido, incluso la roca se hace más suave. So my way of life is not a way of life of confrontation, Mi forma de vida no es una forma de vida de confrontación, but finding your way through, negotiating your way through the difficulty. pero sino de negociar tu camino a través de las dificultades. Even if I disagree, I don't sit in judgment to say you are bad. Incluso si no estoy de acuerdo, no me siento juzgando diciendo tú eres malo, tú estás mal. So by patience and going through that way,
you can learn from the water. A través de la paciencia y de ir en ese camino puedes aprender del agua. But giving way is not a sign of weakness. Cediendo el paso o cambiando el rumbo no es un signo de debilidad. You cannot say that water is weak and rock is strong. No puedes decir el agua es débil y la roca es fuerte. Because with the force of water, even the rock gets smooth. Porque con la fuerza del agua incluso la roca se hace más suave, más. And so, be like water. Entonces sé como el agua. And that's also nomadic. También es nomádica. Water always flows. El agua siempre fluye. And yet it remains wherever in the river it is. Y al mismo tiempo permanece en el río donde está. So for me, no confrontation. Para mí, no confrontación. Strong, surrender. Fuerte, rendición. Strong surrender. Fuerte rendición. Strong surrender. I don't understand strong surrender. Yo no entiendo strong surrender. Strong surrender is give way in generosity. Es da paso en generosidad. When you allow other people to have their way in your generosity, you have inner strength. Cuando permites que la gente, das paso a la gente en tu generosidad o permites que ellos tengan su forma. And when you are generous and giving the way to other, you are going away from your ego, and you are resorting to the power of the soul. Cuando eres generoso y permites al otro que tenga su manera, estás de alguna forma soltando tu ego y dando poder a tu alma. The quality of fighting is the quality of ego. La cualidad de la lucha es la cualidad del ego. And quality of letting go is quality of soul. Y la cualidad de soltar es la cualidad del alma. So we have to cultivate the quality of the soul and not the quality of ego. Tenemos que cultivar la cualidad del alma y no la cualidad del ego. Ego says, I'm right, you are wrong. El ego dice, yo tengo razón, tú no. And soul says, you may be right. Y el alma dice, puede que tenga razón. Let's try your way. Vamos a intentarlo de tu manera. The other person melts away. Y la otra persona se derrite. And says, you may be right. Y dice, no, quizá tú tengas razón. Then you can travel together. Y entonces podéis viajar juntos. But when you are bang, bang, bang with your ego, you cannot travel together. Pero cuando estás bang, bang, bang con el ego, no puedes So viajar this juntos. I call gentle surrender. Y a esto le llamo And suave strong, rendición and strong surrender. y fuerte rendición. It's a paradox. Es una paradoja. Because surrender does not seem like strong. Porque la It looks like weak. rendición no parece fuerte, parece que es débil, floja. But in my view, surrender requires inner strength. Pero bajo mi punto de vista, la rendición requiere una fuerza And interna your self-confidence and trust in yourself. y confianza en uno mismo. And that is where the relationship develops. Y ahí es donde se desarrolla la relación. The confrontation is the ownership. La confrontación es la propiedad, el poseer. I own an idea, I own it, and you must accept it. Yo poseo una idea, la poseo y tú debes aceptarla. This is my copyright, my idea. Este es mi copyright, mi idea. This is ownership. Esto es propiedad, posesión. Relationship is strong surrender. Relación es fuerte rendición. When you love somebody, you say, yes, friend, I will do whatever you say. Cuando amas a alguien dices, sí, amigo, yo hago lo que sea, lo que quieras, lo que hagas. So friendship is not a sign of weakness, it's a sign of strength. La amistad no es una señal de debilidad, sino una señal de fortaleza. So we have to cultivate the idea of strong surrender. Tenemos que cultivar la idea de fuerte rendición. Aquí hay una pregunta.
She says, even if there's no question, it doesn't matter, you can go on. She says, María, ¿tienes una even pregunta? if there's no question, it doesn't matter, you can go on with whatever you want. There's a question here. Me gustaría saber cómo podemos encajar, sobre todo en el vértice de la sociedad, la idea de la ley del karma, que es una idea que yo, por ejemplo, la tengo un poco confusa. A ver si él lo puede aclarar un poco. I like to know how we can fit in, especially in the society going, the idea of the law of karma, which is something that's not very clear in my head, and maybe perhaps you could explain a bit. Yes. The law of karma is a law of consequence. La ley del karma es una ley de consecuencias. So, even a social action has a consequence. Incluso una acción social tiene una consecuencia. There is no such thing as an action without consequence. No hay tal cosa como una acción sin consecuencias. So if it's in our social action, if say there is one country invading other country, there's a consequence. Si en nuestra acción social hay un país que invade otro país, esto tiene una consecuencia. If one society exploits other society, there's a consequence. Si una sociedad explota a otra sociedad, entonces hay una consecuencia. And so, as a collective, we try to not exploit other collective. Entonces, como colectivos, intentamos no explotar otros colectivos. So whether it's a personal or social, whatever action is there, you have to remember that there will be consequence. There is no such action, I can do it now and nothing will happen afterwards. Sea personal o social, cualquier acción tenemos que recordar que tiene consecuencias. Because podemos decir que hacemos algo y nada va a ocurrir. When I speak words, it will have consequence. Cuando hablo palabras, esto tendrá consecuencias. Either it will allow a response, a negative response or a positive response. Bien, esto tendrá bien una respuesta positiva o una respuesta negativa. So I have to use my wisdom to use my words. Tengo que utilizar mi sabiduría para utilizar mis palabras. In the same way, if you have a social action, you have to use your wisdom so that the response is right response, the kind of response you need. De forma que si haces una acción social tienes que utilizar tu sabiduría para que la respuesta sea una respuesta correcta. Is that clear? ¿Está claro? Yes, thank you. Yes, please. So, yeah, I'm much more interested in this, the law of karma. I can relate to that very well. But what about the other thought that your mind creates your reality, but not just, everything, like the quantum physics that you say that you do actually create your own reality. But what about a kid that is 3 years old and he gets a cancer? How can his mind have created that in this life? How do you connect the law of karma and my mind creates my present? I'm just saying this time. Yo digo que bueno, que yo vivo más la idea esa de la ley del karma, pero entonces todo eso de que tu mente crea la realidad, todo lo que está pasando en la vida y todo eso, ¿cómo se puede poner una cosa con la otra? Porque un niño de 3 años, ¿cómo puede ser? Que según la física cuántica tú creas tu realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo un niño de 3 años puede tener un accidente o un cáncer o algo así? ¿Cómo puede tener una cabeza como para generarse su propia enfermedad o así con 3 años y no se relaciona con vidas pasadas o así? The mind creates reality, we say, and also consciousness creates reality. La mente crea realidad, también decimos que la consciencia crea la realidad. But also body creates reality. Pero también el cuerpo crea la realidad. Words create reality. Las palabras crean realidad. So reality is a much bigger existence than just what is created by the mind. La realidad tiene una existencia mucho más grande que simplemente lo que se crea por la mente. But because most people think that reality is a physical thing,
we emphasize, or many scientists and spiritual people emphasize, that mind and consciousness is also equally important in creating reality. Pero como creemos que la realidad, o enfatizamos la realidad como una cosa material, sí. Many leaders emphasize the other side of spiritual. We emphasize that mind and consciousness also creates reality. Entonces lo que enfatizan muchos líderes espirituales es que es la mente y la consciencia también crean la realidad. In fact, consciousness is the context within which reality happens. De hecho, la consciencia es el contexto dentro de la cual ocurre la realidad. Like the reality in this room, there's a space. That's a reality. Como la realidad de que en esta habitación hay espacio, es una realidad. But this house, this house is in the space as well as space is in the house. Pero esta casa está en el espacio tanto como el espacio está en la casa. So space is a bigger thing than the house. Entonces el espacio es algo más grande que la casa. So in the same way, consciousness is bigger than the reality, physical reality. De la misma forma, la consciencia es más grande que la realidad física. So in creation, consciousness is primary and physical reality is secondary. Entonces en la creación la consciencia es primaria y es secundaria. So whatever happens in your body, like you said about cancer, 3-year-old kid with cancer. 3-year-old kid with cancer. Yeah. So that reality is not just of this life, but from previous life. Entonces lo que ocurre en tu cuerpo, esa realidad no solo de esta vida, sino de vidas previas. We, in India, we say that the consequence of action in this life is not limited to this life. En India decimos que las consecuencias de las acciones de esta vida no están limitadas a esta vida. It continues. Continúan. Until it has run out of its course. Hasta que se acabe su curso. And then, with the other karma, other reality will happen. Y entonces con otro karma ocurrirá otra realidad. But also, the consequence of mother and father and ancestors, their action also affect the children. Pero también las acciones de los padres, la madre, los ancestros, también afectan al niño. So karma is not something you can determine in a kind of isolated way, that this is karma and this is the consequence. Entonces karma no es algo que puedas aislar y decir, bueno, esto es karma y estas son las consecuencias. Karma is a confluence of many sources. El karma es una confluencia de muchas fuentes, muchas fuentes. And therefore, you go through this process of detachment and purification so that your karma is diminished. Y así atravesamos el proceso de desapego y purificación para que el karma sea menor, disminuya. The most powerful source of karmic situation is the attachment. La fuente más poderosa de la situación kármica es el apego. Attachment with the results. El apego a los resultados. So, Bhagavad Gita teaches that how you can act without desiring the results. El Bhagavad Gita nos enseña cómo puedes actuar sin deseo por los resultados. This is a very difficult thing to do in our modern society. Esta es una cosa muy difícil de hacer en nuestra sociedad moderna. Because we are always educated and conditioned to think that all my actions should bring results. Porque siempre estamos educados y condicionados a pensar que todas mis acciones deben llevar a resultados. But if you can learn to act without desiring results, then you will have no consequence. Pero si puedes aprender a actuar sin desear un resultado, entonces esto no tendrá consecuencias. Or at least not consequence of which sticks to your soul. O por lo menos no habrá consecuencias que se te peguen al alma. The glue which sticks the karma and the soul
is attachment and desire for results. El pegamento que pega el karma y el alma es esa apetencia por los resultados. If you are interested in this is a very sort of bit complex idea, but if you want to study this idea more, in my book, You Are Therefore I Am, there is a chapter about this idea. Si quieres desarrollar, aprender más en esta idea, en mi libro Tú eres luego yo soy, hay un capítulo que desarrolla esta idea. You can read it. Y lo puedes leer. Okay. Are there any other questions? Otherwise we can come to some conclusion. Yes, Sí. yes, please, please, please. Bueno, yo hablo en mi nombre, pero creo estar hablando en nombre de todos. Creo que ha sido un verdadero placer y un privilegio estar con usted y aprender de un verdadero maestro. Me gustaría darle un fraternal abrazo si es posible. Simplemente eso. ¿Lo quieres traducir o...? No, no. I speak in my name, but I think I'm also speaking in the name of all. It's been a real pleasure to listen to you, to be with you, and listen to the words of a real master. And I really like to give you a fraternal hug. Thank you. No, it has been a great pleasure. I would also like to thank you all for sparing your time and giving me this opportunity to meet with you and make this friendship with you. Ha sido un gran placer también estar aquí y quiero agradeceros el que me hayáis dado esta oportunidad de estar con vosotros. And I hope that this kind of meetings in Mallorca will be more frequent rather than one-off. Y espero que estas reuniones en Mallorca sean más frecuentes, más que ocurran solo de vez en cuando. If people can come together, even 15 or 20 people come together every month or every other month together, that way you can learn from each other. Si la gente se puede juntar, incluso 15 o 20 personas se pueden juntar cada mes, entonces podéis aprender los unos de los otros. And maybe every 6 months or something you can have bigger gathering. Y quizá pues cada 6 meses pues podéis tener una reunión más grande. At least once a year I might come. Y por lo menos una vez al año puede que yo venga. But I think people helping each other and working together and creating a kind of community together is very important. Pero creo que el que la gente se ayude unos a otros y crean una comunidad juntos, esto es muy importante. So I hope this community which you are building will flourish. Espero que esta comunidad que estáis construyendo florezca. And thank you again for your attention to me. Y gracias de nuevo por vuestra atención hacia mí. ¿Puedo hacer una pequeña agradecimiento a nuestra traductora? Que Sí. creo que ha hecho una fácil. Sí. Un aplauso para ella.
Thank you. Thank you. Thank you.